¿Qué tal, niños? Qué bueno volvernos a encontrar. A continuación les presentamos un nuevo video educativo. Prestémosle mucha atención. Hola chicos, bienvenidos nuevamente a los videos explicativos de Lexiciencia, sexto grado de primaria. En esta oportunidad veremos la unidad 2, la cual se divide en 3 partes. En este video veremos la primera parte, la importancia de la salud, y los temas a tratar serán: ¿de qué se componen los alimentos? ¿Cómo son los alimentos modificados? Y por último, trastornos alimenticios. ¿De qué se componen los alimentos? La alimentación es una necesidad vital y fisiológica del hombre, quien ingiere los alimentos para obtener nutrientes que le brinden energía, permitan su crecimiento, desarrollo y también la preservación de su salud. Nuestra diversidad es única en el mundo. Observemos estos superalimentos de origen peruano, los cuales contienen fibra, vitaminas, minerales y muchos otros nutrientes. Sus compuestos y antioxidantes ayudan a reducir el riesgo de enfermedades cardíacas, así como otros problemas de salud. Los alimentos, al igual que toda materia viva, contienen una serie de elementos y compuestos químicos. ¿Recuerdas qué propiedades y características diferenciaban la materia orgánica de la inorgánica, o sea, de la materia viva e inerte? En primer lugar, los elementos y compuestos químicos que conforman la materia viva son distintos a los de la materia inerte. Los elementos químicos que componen la materia viva se denominan bioelementos. Ahora veamos qué son los bioelementos. A ellos también se les denomina biogénicos y son elementos químicos presentes en diferentes cantidades en los alimentos, los cuales son fundamentales para los seres vivos, pues contribuyen en su crecimiento y desarrollo. Los bioelementos se encuentran en el aire y también en los minerales del suelo, de donde las plantas los obtienen. Luego pasan a los animales cuando estos se alimentan de las plantas. Ahora veamos la clasificación de los bioelementos en bioelementos primarios, secundarios y oligoelementos. Los bioelementos primarios forman el 95% de los seres vivos. Son los más abundantes. Por ejemplo, tenemos el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el azufre y el fósforo. Y vemos ejemplos de verduras y frutas. Entre los bioelementos secundarios tenemos al sodio, al potasio, al calcio, al magnesio y al cloro. Y por ejemplo tenemos una leche que contiene calcio y magnesio. Los bioelementos secundarios componen el 4,5% de los organismos e intervienen en los procesos de nutrición. Ahora tenemos a los oligoelementos, que se encuentran en menos del 0,5% de los organismos, pero cumplen funciones muy importantes. Por ejemplo, tenemos el hierro, el cobre, el flúor, el zinc y el yodo. Y tenemos aquí el pescado que contiene hierro. La unión de biomoléculas conforman las moléculas o compuestos químicos que en conjunto conforman la materia viva. La clasificación de las biomoléculas depende de la presencia de carbono en su estructura. Según su composición, se clasifican en inorgánicas y orgánicas, como observamos en el esquema. Las biomoléculas inorgánicas se obtienen del ambiente y son fundamentales para nuestra vida. Las biomoléculas orgánicas, por otro lado, son sintetizadas solo por los seres vivos y se componen principalmente por carbono, hidrógeno y oxígeno. Las biomoléculas inorgánicas son el agua, las sales minerales, el oxígeno y el dióxido de carbono. Las biomoléculas orgánicas son los lípidos, los glúcidos, las proteínas y las vitaminas. ¿Te das cuenta que las biomoléculas orgánicas también se denominan nutrientes? Los alimentos son combinaciones de nutrientes. Por ejemplo, la leche contiene glúcidos, pero no en la misma proporción que el pan. ¿Qué tipos de nutrientes necesitamos? Tenemos los lípidos, que brindan energía y también forman bajo la piel una capa de tejido que nos da calor. Asimismo, recubren y protegen órganos. Entre los alimentos que podemos encontrar tenemos los aceites de origen vegetal y las grasas de origen animal. Ahora veamos qué son los glúcidos o hidratos de carbono. Estos proporcionan el principal suministro de energía a los seres vivos. Algunos alimentos tienen sabor dulce o azúcares, como por ejemplo las frutas y la miel, mientras otros también contienen almidón. Tal es el caso de las harinas, cereales, menestras, etc. Las proteínas, por su parte, contienen aminoácidos. Son la materia prima de las células. Permiten el crecimiento y la reparación de tejidos, como la sangre, huesos, piel y dientes. Asimismo, producen hormonas.
Se encuentran presentes en carnes, lácteos, huevos, menestras y cereales. Las vitaminas están presentes en los alimentos, en pequeñas cantidades, sobre todo en las frutas y las verduras, las cuales debemos consumir frecuentemente. Las vitaminas son indispensables para la vida y la salud, y existen diferentes tipos con determinadas funciones. Tal como vemos en este cuadro, vemos la vitamina, su función, qué pasa si no se consume y en qué alimentos está presente cada uno. Veamos por ejemplo la vitamina A, cuya función es la formación y mantenimiento de dientes, tejidos y piel. Favorece asimismo la visión. Si no se consume ocasiona problemas oculares, piel seca, retardo en el crecimiento, etc. Está presente en los huevos, el hígado, las frutas de colores, la zanahoria, la espinaca y la leche entera. La vitamina B, por otro lado, se encarga del crecimiento, la formación de glóbulos rojos y también el buen funcionamiento del sistema nervioso. Si no se consume, ocasiona beriberi, anemia y hasta depresión. Presente en el pescado, los cereales, las carnes, las legumbres y la leche. La vitamina C se encarga del crecimiento y la reparación de tejidos. Además, los alimentos tienen antioxidantes. Si no se consume, ocasiona escorbuto, cicatrización lenta de heridas, etc. Está presente en el camu camu, la naranja, el aguaimando, la fresa, el maracuyá y el tomate. La vitamina D tiene como función absorber el calcio que necesitan los huesos para crecer. Si no se consume puede ocasionar raquitismo y osteoporosis. Está presente en los pescados, grasos, lácteos, hígado, yema de huevo, etc. La vitamina E es antioxidante. Favorece la circulación, retarda el envejecimiento de las células, etc. Si no se consume ocasiona disminución de defensas en el cuerpo, así como anemia. Se encuentra presente en los aceites vegetales, las verduras de hojas verdes, las nueces y los cereales. Por último tenemos la vitamina K, la cual favorece la coagulación sanguínea. Si no se consume, ocasiona hemorragias nasales o de las encías. Está presente en verduras de color verde oscuro, yema de huevo, hígado, pescado, etc. ¿Cómo son los alimentos modificados? Seguramente después de que has comprado algunos alimentos en el mercado y los llevaste a casa, has tenido que introducirlos a la refrigeradora, ¿verdad? ¿Por qué crees que es necesario hacerlo? ¿Y pasa lo mismo con todos los alimentos? ¿Has observado que los alimentos también tienen una fecha de caducidad o vencimiento? Asimismo, hay algunos cuyos componentes son artificiales. A algunos se les ha agregado nutrientes y otros han sido modificados genéticamente. ¿Sabías que la mayoría de alimentos que consumimos han sido procesados y tratados al momento de ser elaborados? Si tú revisas la etiqueta de una lata de leche, verás que tiene ingredientes naturales y también artificiales. ¿Con qué fin crees que se usan los ingredientes artificiales en este producto? Ahora veamos qué significan alimentos procesados. El procesamiento de un alimento consiste en cualquier transformación que se le haya aplicado a este antes de que esté disponible para ser consumido, preparado o almacenado. Cuando se procesan los alimentos, se les agregan sustancias que los vuelven más nutritivos, ayudan a su conservación, o sea, conservantes, y a veces hasta disminuyen su valor alimenticio. Existen alimentos y bebidas gaseosas a los que se les adiciona ingredientes artificiales, como los saborizantes, preservantes, aditivos y colorantes. ¿Qué es un aditivo? Es una sustancia natural o sintética que se incorpora en los alimentos para mantener, mejorar o conservar ciertas características propias del alimento. A veces también se agregan grasas, aceites, azúcares, sales, etc. Por otro lado, los alimentos envasados son procesados con sustancias artificiales para poder conservarse. Ahora veamos los ejemplos que se muestran a continuación. Por ejemplo, tenemos un cacao que ha sido enriquecido, es decir, que se le ha agregado nutrientes para mejorar su calidad. En este caso se le ha agregado vitaminas y minerales. Ahora vemos alimentos que contienen preservantes. Los preservantes minimizan la descomposición de los alimentos e impiden el crecimiento de microorganismos como bacterias, levaduras o mohos. Los preservantes pueden ser naturales o artificiales. Debes recordar que consumir constantemente alimentos con conservantes perjudica tu salud y origina enfermedades. Métodos de conservación. Además del uso de preservantes químicos que vimos, también hay otros métodos que incluyen el uso de calor
o de frío. Entre los métodos de conservación por frío tenemos la refrigeración y la congelación. Estas reducen la proliferación de microorganismos en los alimentos, al estar sometidos a bajas temperaturas que alcanzan hasta -4 grados centígrados en el caso de la congelación. Los métodos de conservación por calor más conocidos son la pasteurización y la esterilización. La pasteurización consiste en someter un alimento a una temperatura de 80 grados centígrados durante un breve periodo de tiempo y luego se enfría rápidamente para destruir los microorganismos. ¿Recuerdas que la leche debe ser pasteurizada? Es sometida a este método de conservación. Luego tenemos la esterilización, en la cual se eliminan los gérmenes presentes en el alimento, al someterlo a temperaturas que bordean los 115 grados centígrados. La desventaja es que los alimentos pueden perder sus nutrientes durante el proceso. También existen métodos químicos de conservación de alimentos, como la salazón, que es adicionar sal, también el ahumado, que consiste en desecar y salar, y la acidificación, que es el uso de vinagre. ¿Sabías que mucho antes de la aparición del frigorífico o refrigerador, ya los peruanos sabíamos cómo conservar la carne de los animales? Así es, el denominado charqui. Se combinaban varios métodos: la deshidratación de la carne, el uso de la sal y la exposición al sol. Veamos un tema muy interesante: productos y alimentos transgénicos. En la actualidad se han desarrollado productos y alimentos que antes no existían de manera natural, que precisamente son los alimentos transgénicos. Estos se obtienen a partir de un organismo modificado o alterado por la ingeniería genética, o sea, mediante genes de otras especies, para producir una determinada característica que mejore la calidad de los alimentos. Por ejemplo, que los haga más nutritivos o apetitosos, que resistan plagas, grandes dosis de herbicidas y plaguicidas, y también que se incremente su producción. Por ejemplo, vemos aquí en las imágenes que algunas manzanas han sido modificadas para evitar que se oxiden, o sea que adquieran un color marrón cuando se parten. También se han manipulado genes para producir el arroz dorado, que contiene más vitamina A. En este caso el alimento se ha hecho más nutritivo. También tenemos que en el maíz se introducen genes para hacerlo más resistente a los insectos y también a los herbicidas. Por otro lado, vemos que a estas vacas se les ha inyectado hormonas para que se acelere su crecimiento, así como se produzca más leche y carne. Debemos recordar también que el impacto sobre la contaminación ambiental y la salud humana más evidente de la producción de estos alimentos es el aumento sin precedentes del uso de agrotóxicos que contaminan el aire, el agua, los animales y los organismos de las personas. Por eso siempre debemos preferir el cultivo y consumo de alimentos naturales saludables. También se dan trastornos alimenticios, como veremos en este apartado. Tenemos la anorexia y la bulimia. La anorexia es un miedo real a engordar y se tiene una visión distorsionada de la forma y el tamaño del cuerpo. Las personas que sufren de anorexia comen muy poco y llegan a tener un peso corporal peligrosamente bajo. Veamos algunos síntomas que produce la anorexia: la caída del cabello, la baja presión arterial, la pérdida de menstruación en el caso de las mujeres y la aparición de vello e intolerancia al frío son las principales. Asimismo, hay una falta de conciencia de la enfermedad. La persona se niega a comer, está obsesionada con el peso y además se muestra depresiva e irritable. La anorexia puede complicarse y producir desnutrición, pérdida de masa ósea y problemas cardíacos. Asimismo, tenemos otra enfermedad que se llama bulimia, que es cuando la persona afectada come demasiado y después trata de compensar este exceso con vómitos, laxantes o haciendo demasiado ejercicio, todo con el fin de evitar de subir de peso. Uno de los síntomas es que hay una conciencia de anormalidad en el patrón alimentario. Sin embargo, a veces no se actúa. Esto lo diferencia de la anorexia, en la que hay una falta de conciencia de la enfermedad. Otro síntoma es que se hacen purgas a través de diuréticos y laxantes. La menstruación está ausente o disminuida.
y hay oscilaciones de peso significativas. Las señales de esta enfermedad son el vómito inducido, el abuso de laxantes y el ejercicio físico excesivo. Esta enfermedad se puede complicar presentando deterioro dental en las personas que vomitan, rupturas del esófago del sistema gástrico, así como fallas renales. En ambos casos se debe buscar tratamiento, uno que sea profesional, tanto médico como psicológico. También debe darse apoyo familiar y las personas que sufren de estos trastornos deben autoaceptar su forma de ser y su enfermedad. Una persona con obesidad es aquella que tiene un índice de masa corporal o IMC mayor a 30. ¿Cómo podemos calcular nuestro IMC? Pues ponemos nuestro peso y lo dividimos sobre nuestra altura al cuadrado. ¿Sabías que más del 50% de peruanos sufre de exceso de peso? El 17,8% sufre de obesidad y el 35,5% se encuentra afectado por el sobrepeso. Ahora veamos algunas enfermedades crónicas que son provocadas por la sobrealimentación. Tenemos la hipertensión arterial, la enfermedad coronaria, que afecta al corazón, la enfermedad vascular y cerebral, la osteoartritis y algunos cánceres de mama, esófago, colon, endometrio y de riñón. Llegó el momento de practicar todo lo aprendido. Para ello tomamos nuestro libro de actividades de sexto grado de primaria y nos dirigimos a la página 21. Resolvemos los ejercicios hasta la página 26. Y esto ha sido todo por esta ocasión. Pronto nos encontraremos con un nuevo video de Lexiciencia. Hasta entonces y gracias por su atención.